Hoy no voy a presentar un tema para debatir. Tradicionalmente en este espacio preguntamos y usted me deja saber lo que piensa y usted me da su opinión. Pero en este día venimos con un flow diferente, venimos con un asunto diferente. Hoy queremos compartir un testimonio con la esperanza, con el deseo en nuestro corazón de que este testimonio sea de bendición para todo el que está en nuestra sintonía. Fíjese, hace unos meses, hace aproximadamente 2 meses, estaba haciendo el programa La Hora Feliz y cuando estoy en el programa, recibo un mensaje de mi hermana, mi hermana Damaris, me escribe y me da una noticia que realmente me sacudió. En ese momento mi hermana me dice que tenemos que orar por nuestro sobrino, un sobrino nuestro que vive en Texas, porque nuestro sobrino había sido víctima de un ataque. Nuestro sobrino había sido víctima de un ataque y bueno, cuando vemos los detalles me doy cuenta de que el ataque es bastante serio. Estamos hablando de que a mi sobrino, le habían dado tres disparos, dos de esos disparos en la cabeza. Muchos de los hermanos que están en nuestra sintonía se enteraron porque, ¿verdad? Compartimos la situación, compartimos la gravedad y muchos de los que nos conocen, muchas personas vinculadas a nosotros, se unieron en oración, orando por la vida de Abdi González sin conocerlo. Mucha gente procedió a orar y estar, ¿verdad?, conectados, orando por la vida de Abdi, que había recibido dos disparos en la cabeza y uno en el brazo mientras laboraba en un banco. Entonces, en el día de hoy, nosotros tenemos el honor de contar con los protagonistas de ese episodio de nuestra familia. Y yo quiero que ellos compartan con nosotros. Yo quiero que ellos nos dejen saber su parecer, qué ocurrió, cómo fue el detalle. Y estoy con los padres de Abdi, con mi hermano Carlos, mi hermana Lidia. Y ellos van a estar compartiendo con nosotros en este programa. Y yo espero que este programa sea de bendición, que levante la fe, levante el ánimo, ¿verdad? En el día de hoy. Ya tengo a mi sobrino Abdi también, que se une a nosotros. Así que yo quiero, ¿verdad?, pasar ahora a toda nuestra audiencia, a todos los que están con nosotros por el internet y aquellos que están escuchándonos a través de Radio Ben en República Dominicana, 1200 AM. Radio Ver en Santo Domingo. También estamos en los 105.5 FM en La Romana y todo el este. Y también estamos transmitiendo a través de los 92.9 FM para todo el suroeste de República Dominicana. Así que quiero dar la bienvenida en el día de hoy. Si pueden abrir sus micrófonos, por favor. Ellos están en Crowley, Texas. Así que si pueden, bienvenido Carlos, Lidia. Bienvenidos a La Hora Feliz. Amén, bienvenido. No sé si me escuchas bien o no. Te escucho, pudiera ser mejor, pero te escucho. Amén, gloria a Dios. Bueno, pues no, la gloria y la honra del Señor, como tú dijiste. Carlos, llámame por teléfono para el audio, sacar el audio por teléfono, aunque te quedes ahí conmigo y así tener mejor calidad el sonido. Me interesa mucho. Si puedes, márcame para entonces sacarte por acá, Okay. por Y la por, cari- y por este otro, ¿no oye mejor? está la distancia del teléfono. Ok. Entonces, si me llama uno de los que están ahí, si me puede llamar uno de ustedes, para así yo poder escucharlo por acá, será mucho mejor, será mucho más claro, para así Amén. tener la certeza de que así puedan ustedes escuchar, a todos los que están en nuestra audiencia puedan escuchar esto. Así que si puede uno de ustedes llamarme, aquí te tengo, Carlos. Entonces, vamos a ver, por aquí te voy a escuchar mucho mejor. Dios te bendiga. Amén. Adelante, Carlos. Ok, no, como bien ya tú explicaste, eso sucedió el día. Espérate. Dime. Yo di una introducción, Ok. pero cuéntame día, fecha, dónde tú estabas, cómo tú te enteras. Háblame un poquito de eso. Oh, amén. Bueno, ese día pues, fue un día aparentemente poco extraño. Amanecí como con como si cuando estás asustado, como la presión media baja, y pensé que, pues que estaba
pasando por algún episodio de la presión, pero no sufro de la presión, pero lo que hice fue, me puse a orar y no sabía, porque no sabía lo que era. Y yo dije, Señor, si es algo que tú me quieres decir, solamente prepárame para lo que sea. Y me paré en una farmacia, compré unas aspirinas, solo como precaución por si acaso, y me la tomé. Y unos minutos más tarde, pues entonces recibo la llamada donde me notifican que mi hijo había estado envuelto en un atento de robo y había sido herido. Carlos, tú recibes esto estando en la casa porque tú eres policía también allá en Texas. Entonces tú Sí, estabas no, Cuéntame. ya yo estaba trabajando, yo estaba en mi trabajo secular. Yo trabajo para el distrito escolar. Como yo lo que hago es, soy supervisor de seguridad de algunas escuelas, de algunos campus, de algunos, ¿cómo es? De algunas escuelas. Y entonces, cuando estaba allí preparándome para empezar mi día, eran como las 8:30, 8:40 por ahí, y ahí fue donde me notificaron que eso había pasado. No me dieron ningún detalle porque nunca esos detalles se dan por teléfono. Pero basado en la experiencia pues, que hemos tenido, yo sé que no era nada bueno. Entonces, describe, bueno, ustedes están juntos ahí, pueden cualquiera de los dos decirme, pero ¿dónde está Abdi? ¿Qué estaba haciendo Abdi? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, él había recién iniciado su ruta, creo que era una de las primeras paradas, según él me dijo, y, y cuando estaba él trabajando en uno en un banco, pero en los ATMs. Los cajeros automáticos. El cajero automático, él estaba trabajando en eso y ya había terminado. Y ahí una persona, pues, lo sorprendió y lo agarró ya con un arma y le dijo que abriera y le diera todo el dinero. Pero que ese su sistema funciona de que después que están cerrados, cuando terminan de darle el servicio, pues tienen un cierre automático que es por un tiempo que no pueden abrir con nada. Entonces, esa persona no le dio tiempo y hizo lo que hizo. Ok, estamos hablando de que Abdi trabaja como de esa gente que llevaba dinero a los cajeros. Había terminado de ponerle dinero al cajero y lo cerró. Y en ese momento Sí. llega el delincuente y le pide que abra el cajero. Abdi no puede abrir porque no se permite abrir el cajero. Y entonces, ¿qué hace el individuo? Bueno, yo no estaba ahí de acuerdo y lo que nos informaron pues la policía y los agentes federales que estaban envueltos, pues que el, algo, no sé, creo que Abdi tropezó o algo, hizo como un movimiento medio extraño y la persona pues le dice, ahí fue donde le disparó. José, disculpa que interrumpa. A pesar de que ha pasado ya 2 meses y algo, él no recuerda lo que sucedió. Él sabe lo que sucedió porque le decían en el hospital los doctores, ¿saben por qué estás acá? Esto te sucedió, pero él sí no recuerda esa situación, ese momento. Recuerda cosas de anterior, de ese mismo día, pero no cuando fue herido. El momento preciso no le recuerda. Pero entonces No. el delincuente le dispara 3 veces, 2 de esos en la cabeza y uno en el brazo. ¿Pudiera por favor describir en qué parte de la cabeza le dieron los disparos? Bueno, él fue en esta área del lado derecho de su cara. Uno de los disparos penetró y salió por el otro lado, por el lado parietal derecho de atrás de la cabeza. Y el segundo, pues no penetró completamente, sino que me parece mientras iba pues moviéndose, cayendo, el otro le pasó y cuando estaba en el piso, pues entonces tengo entendido que fue el tercero. Una preguntita, Carlos. Tú eres militar, eres veterano de guerra.
¿cuáles son las probabilidades de que una persona con un disparo directo en la cabeza, otro disparo en el brazo, otro que pasa cerca o que roza la cabeza, cuáles son las posibilidades de vida en un caso como este? Bueno, contando el día de hoy, cero. O sea, no, tú no habías escuchado ni se ha escuchado de nadie que sobreviva a un ataque como ese. No mucho, porque la distancia tiene mucho que ver con de donde está el arma hasta donde está, donde pega el disparo. Estaba muy cerca, la persona estaba ahí mismo, al ladito de él. So, pero no hay mucha probabilidad de que eso suceda. Ok, entonces cuéntame, entonces, ¿qué más? ¿Qué ocurre? Te dicen, Abdi está herido, está moribundo, ¿verdad? Entonces, No me, descríbeme un poquito para la audiencia, qué sucede luego. bueno, solo me informaron de que había sucedido, que él estuvo envuelto en ese incidente y que no sabían cuál era su estado, pero que estaba en el hospital donde estaba. Entonces, Como padre, Carlos, como padre, cuando tú recibes esa noticia, ¿cómo te sentiste? oh Padre amado, no todo se derribó. Am, como a eso de las 9 de la mañana más o menos, yo estaba también trabajando y Carlos me llama y me dice, "Hey, pasó esto", pero no me dio muchos detalles, solamente me dice, a Adi parece que tuvo un incidente en el trabajo y yo voy para allá. Me comentó que él no quería decirme y se iba a ir solo, pero en el camino pensó como no, no lo voy a hacer esto a ella, déjame mejor llamarla. Y entonces yo rapidito dejé mi trabajo, le informé a mi jefa, pero yo como madre, honestamente, y no es que quiero pretender ser una super mujer y no, yo sentí una paz tan grande inmediatamente que algo dentro de mí me decía, Pero tú estabas, yo estuve tú ahí. estabas consciente de la gravedad, tú tenías noticias de lo que había ocurrido suficiente como, No. como para... No, no, Ok. no, pero la voz de me decía mucho, su voz, la forma que él me habló, me decía mucho, y eso yo decía, él me está ocultando algo, puede ser que algo le pasó a él, y después cuando ya íbamos camino a la ciudad donde estaba, porque estaba lejos de nosotros, como a 1 hora, la ciudad, el hospital donde él fue admitido, después me dijo, pero no sabíamos todavía la condición de Abdi, de nuestro Moshi, como nosotros decimos, y como quiera, yo sentí una paz inmensa, y en mi interior solamente yo cantaba, yo estuve ahí y tú estabas ahí y yo estuve ahí, tú estabas ahí y yo estuve ahí, como algo me decía, yo estaba ahí con él, yo estaba ahí con él, y increíble, una cosa que me inundó, y mientras íbamos, Carlos iba manejando tranquilo, porque solamente íbamos confiando en que el ángel de Jehová estuvo ahí. Amén. Entonces llegan ustedes al hospital. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué le dicen los médicos? Oh, no, eso, como siempre que es un asunto de banco, pues los federales toman el control de la investigación y de todo. So, el FBI estaba envuelto y duramos más de 1 hora sin saber dónde él estaba. Nadie sabía si él estaba ahí, nos decían que él no estaba, no había nadie con ese nombre ahí porque no sabíamos que no lo habían registrado con su nombre por cuestión de seguridad. Estuvimos esperando más de 1 hora y media, ¿verdad? No, esperamos casi 4 o 5 hasta que Sí. terminó la cirugía, más o menos. Ujú. Como a eso de las 2, las 3 de la tarde fue que nos vinieron Antes que supiéramos dónde estaba, como más o menos 2 horas. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, en esas 4 horas, en esas 2 horas, en esas 3 horas donde ustedes no saben de su hijo, eh, cuéntenme, ¿qué pensamiento? Orando, ¿Qué pensamiento? orando, reclamando y declarando vida sobre nuestro hijo. Como te digo, cuando Lidia decía que él ya no tenía idea, muchas veces la ignorancia es, y no lo digo esto con cosas de respeto, sino que ya no entendía
la seriedad de la situación. Yo sí, entonces yo sí sabía que los resultados no iban a ser, humanamente hablando, positivos, pero estábamos orando, confiando en las manos poderosas de Dios y en que Dios, pues, para Él no hay nada imposible. Nosotros empezamos lo que hacíamos era orar y reclamar vida para nuestro hijo. Y una pregunta, cuando ustedes veían que venía un doctor, en ese momento, ¿en algún momento ustedes tuvieron el temor de recibir la noticia del fallecimiento del hijo de ustedes, de Abdi? Claro, en todo momento. En todo momento estaba ese temor, pero al mismo tiempo desistíamos abrazar ese pensamiento y dejarlo anidar en nuestras mentes y confiábamos en que Dios podía hacer lo imposible. Finalmente se enteran de la condición, le dijeron dónde están sus hijos, le dejan ustedes ver a su hijo. ¿Qué ocurre entonces en ese momento? Bueno, ahí los doctores pues se reunieron con nosotros, nos dieron su punto de vista, todo completamente negativo, todo completamente pues que como que no nos ilusionáramos mucho. Y al mismo tiempo, pues mi esposa, más que yo, le decía, yo no recibo eso, yo no acepto eso. Y nosotros orando, pues solo confiando en el Señor, escuchábamos todo lo que nos decían, pero en realidad eh, desistimos, nos resistíamos a creer lo que veían nuestros ojos. Ese momento, honestamente, Josué, ese momento fue un momento muy extraño, yo diría, porque no había como una penumbra, era un momento triste al mismo tiempo, pero era un momento como las caras habían como unos 4 doctores más o menos, algunos policías en un lado, alguien de FBI y nosotros en un cuartito pequeñito, y las caras de los doctores no era una cara, me observaban mucho, mucho a mí, yo veía que sus ojos estaban muy puestos en mí y sobre todo el neurocirujano que lo operó, en su terminología, ¿verdad? Esas palabras de lo que hizo, acá usando palabras, ¿verdad? Médicas. Yo en voz alta, mientras él hablaba en inglés, pero yo respondía en español y yo le decía, todo lo que le iba diciendo, yo decía, mi Dios tiene la última palabra. Mi Dios tiene la última palabra. Mi Dios tiene la última palabra. Yo no recibo eso. Yo no recibo eso. Yo no recibo eso. Yo parecía como una loca, pero no era una loca de que perdió el juicio, que dado a la noticia que me están dando, que perdí la cuarta, la quinta, yo no sé cuál es la que pierde los carros. Pero yo estaba reclamando de que Dios era el Dios a quien yo creía y que lo que él me estaba diciendo no era la última palabra, porque nos decía que que Abdi no iba a poder mover su lado izquierdo y que tal vez su cara decía todo como no se aferren a una esperanza, porque tal vez si acaso reacciona, sería como unas 48 horas más o menos. Y ahí, en español, ahí no, Una, no pre- lo recibo. una pregunta, ¿ustedes tuvieron la oportunidad de hablar, de conocer a los paramédicos, a los policías, a la gente que asistió en la escena? ¿Ustedes pudieran compartir alguna de las impresiones que le dieron esa gente, el que recogió, el policía que recogió a Abdi? ¿Ustedes pueden compartir con la audiencia algunos de los intercambios que ustedes tuvieron que tal vez le fortaleció o que tal vez le sea digno de notar con alguno de esos primeros respondedores? Sí, claro. Bueno, más o menos, yo tuve mayor contacto, excepto por unas chicas que eran empleadas del banco. Pues inmediatamente pues me empezaron a contactar llamadas de mucha gente de policía, federales, tratando de averiguar. Entonces, el policía que a la escena se comunicó conmigo
y diciéndome eso, me preguntó que cómo él estaba, que si había sobrevivido. Entonces le expliqué que sí, que estaba todavía en intensivos. Y entonces él me explicó y me dijo su experiencia, lo que él vio, cómo él pudo ayudarle. Y en realidad él cuando llegó, él no vio muchas señales de vida, me dijo. E hizo lo que pudo y cuando se fue a parar, Abdi reaccionó y lo agarró por un brazo y lo aló hacia él. Y él dijo que cómo Abdi lo agarró fue muy fuerte. Y él entonces dijo, este muchacho quiere vivir. Y él entonces hizo más esfuerzo. Al mismo tiempo, una muchacha que trabaja en un restaurante al cruzar de la calle vio eso y corrió hacia donde él y con su delantal se lo quitó y ahí le empezaron a dar primeros auxilios. Ok, entonces fue como una semana después, yo llegué al hospital a visitar, a ver, porque yo tenía que seguir trabajando y encontré un grupo como 3 mujeres, 4, hablando con mi esposa y pensé que eran compañeras de trabajo, pero esas eran empleadas del banco donde sucedió esto. Y ellas estaban comiendo su desayuno en una ventana y vieron todo lo que sucedió. Y una de ellas comenzó a grabar con su teléfono mientras la otra llamaba a la policía. So que cuando la policía llegó, el sospechoso acababa de salir de ahí y fue algo que pasó todo en una secuencia increíble que luego nos dimos cuenta que en cada aspecto de esto tan feo y tan terrible, Dios estaba envuelto, trabajando de maneras diferentes y así pudimos nosotros saber, tuve la oportunidad me invitaron a una ceremonia donde a ese oficial y a esa muchacha, la ciudad, le dieron unas medallas y le dieron un reconocimiento grande a Y ellos. los paramédicos. Y antes de sí, los paramédicos nunca supimos de ellos, pero ya cuando el día donde iban a dar de alta a Abdi para mandarlo a la casa, pues ellos se presentaron todos y lo miraron y se tiraron fotos con él porque dijeron que eso solamente lo podía hacer Dios porque nunca ellos habían visto que un tipo de Injury. injury, de una herida de ese calibre, terminara como ellos estaban viendo. Y ya en este momento nuestro hijo estaba de pie, estaba hablando claramente. Espérate, vamos para atrás, porque entonces yo quiero que la gente entienda que Abdi sobrevivió contra todo pronóstico médico. Los mismos doctores, Abdi, Él está aquí conmigo. por supuesto, con él vamos a hablar un momentito, pero quiero también que ustedes me hablen sobre la parte progresiva. Entonces, eventualmente, ese tiempo crítico de saber si iba a vivir o iba a morir pasa, pero entonces no se sabe si va a volver a hablar o no se sabe si va a volver a caminar o no se sabe. O sea, ¿cómo va evolucionando en la recuperación de movimiento? Cuéntanos un poquitito. Ah, eso sucedió, ¿verdad? Como a las 8 de la mañana de un miércoles, 4 de febrero, y mi hijo mayor y yo nos quedamos en el hospital porque solamente permitían no más de 2 personas. So, amanecimos ahí con él, todo entubado, transformado, no parecía que era él porque estaba muy hinchado, su ojo derecho todo amoratado, el brazo izquierdo muy hinchado, no parecía. Y ahí estuvimos orando, intercediendo muchísimo, a cada rato entran y salen, pero de repente mi hijo se quedó con él y en una yo me salí rapidito para ir afuera como al pasillo y eso como eso de las 8 de la mañana más o menos Abdi comenzó a responder y a mover su lado derecho de una manera increíble. Y él me fue a buscar, mami, él ya movió y comenzó. Yo no sabía que él comenzó a comunicarse en lenguaje de señas. Yo no sabía que él sabía. Un poquitito yo sé, pero no tanto.
no tanto. Pero yo dije, ¿qué pasó aquí? Parece que uno de los hermanos le enseñó en cuestiones de 10 segundos a decir agua, me duele aquí, lo que sea, no, y que sí, lo que sea. Porque a cada rato le preguntaba, porque no podía hablar por la intubación, ¿cómo te sientes? Y fue inmediatamente, él comenzó a patear, a levantar su pierna derecha, a levantar su brazo, a pesar de que el brazo estaba con como los IV, los sueros y otros cables que le chequean la presión. No lo podía levantar tanto porque lo sostenían tantos cables en todo su cuerpo. Pero él comenzó a mover. Inmediatamente se sorprendieron los doctores. ¡Wow! Y él no podía abrir los ojos porque estaba muy hinchado. Pero en una de las enfermeras chequeándole su ojo, Las pupilas. cuando le abre el ojo, él le hizo así a sus hermanos que estaban en ese momento. Y ellos más se sorprendieron porque eso sucedió en menos de 24 horas. Que no se suponía, los médicos no era un comportamiento que los médicos esperaban. No, en lo absoluto. Nunca, en todo momento, después ya que él pudo comunicarse verbalmente, nos decía que él escuchaba todo y él pensaba que estaba en su habitación, en su casa. Y nunca perdió la noción del tiempo, siempre supo dónde estaba, siempre supo quiénes éramos. Claro, no podía hablar, pero tan pronto le movieron el tubo, él se comunicaba, no claramente al principio, pero cada día era un progreso más, un progreso más en lo positivo. ¿Qué operaciones le hicieron a Abdi? En menos de un mes le hicieron 4 operaciones mayores. 4 operaciones mayores. Bueno, le hicieron 5, pero estuvo en el cirujano. En una de esas le hicieron 2 al mismo tiempo. Ok, yo me imagino que los que están en nuestra audiencia les gustaría escuchar a Abdi, ¿verdad que sí? Claro. Entonces, Abdi González, Dios te bendiga. Bienvenido a La Hora Feliz. Gracias. Habla fuerte. ¿Cómo te sientes? Te escucho bien. ¿Cómo te sientes? Me siento bien. Por la segunda chance de vida que Dios me dio. ¿Qué te gustaría decirle a las personas que están escuchando, creyentes que están escuchando, a gente que tiene tal vez dudas con si Dios le acompaña, si Dios le cuida? ¿Qué tú pudieras recomendarle, qué tú pudieras decirle, aconsejarle a los que te están escuchando? Bueno, que Dios cumpla sus promesas, todas sus promesas. Y Él nunca te va a dejar. Porque yo pude sentir que me iba a morir. Pero en ese momento yo vi una luz. Gloria a Dios. Y me desperté en el hospital. Dios me libró de la muerte en ese momento. ¿Tú crees que Dios entonces obró de manera poderosa en tu vida? Ay, sí. Y cuando Él empieza una obra, Él lo cumple, Él lo termina. Amén, amén, gloria a Dios. A mucha gente, Abdi, mucha gente estuvo orando por ti, Y iglesias. gracias a todos. He escuchado, ¿verdad? Testimonios de hermanos que me dijeron, mira, en el chat de WhatsApp de mi iglesia pusimos la oración y aunque no conozcamos a Abdi, estamos orando por él. Entonces, a toda esa gente, ¿verdad? Que de una forma u otra se enteró e hicieron una oración por Abdi, podemos decirle con toda sinceridad que Dios obró, que Dios escuchó. Y el testimonio está ahí, Abdi, compartiendo con nosotros en este día. Abdi, ¿tienes algún consejo para los jóvenes? Que no es un error seguir a Dios. Eso es algo que la mejor decisión que uno puede hacer. Y no solo por lo que Dios puede hacer, what God can do for you, ¿no? Lo que yo pueda hacer por ti. Lo que Dios puede hacer por ti. Dios tiene la última palabra, como mi madre dijo,
los doctores dijeron que no puedo mover mi lado, que no iba a mover mi lado izquierdo, y mira, puedo mover mi mano izquierda y estoy parando mi pierna izquierda. Eso todo fue Dios. Amén. Amén, amén. Todo fue Dios porque, gracias Abdi, y por hacer el esfuerzo. El tema es este, de que todas esas operaciones, de alguna manera, los doctores no esperaban recuperación tan pronto. Y en el mejor de los casos decían, bueno, él va a sobrevivir, pero no va a poder mover el lado izquierdo de su cuerpo. Abdi toca abajo en su iglesia y uno de los anhelos que, ¿verdad? Tenía él y su familia era que él pudiera volver a tocar Abdi, a tocar el bajo y básicamente tiene toda la movilidad y toda la facilidad para hacerlo. Am, Carlos, Lidia, Abdi, ¿qué ustedes pueden decirle? ¿O cómo fue el proceso cuando volvieron a la iglesia? Cuando ustedes ya finalmente vieron a Abdi caminar y llegar a la casa. Descríbame un poquitito ese proceso y cómo eso impactó la fe de ustedes. Bueno, no, todo el proceso en realidad nos ha cambiado la perspectiva de cómo le servimos a nuestro Dios. Se hizo realidad el verso que dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y cambia uno las prioridades cosas que, o sea, el tiempo que muchas veces uno pierde haciendo otras actividades, otras cosas que no son pecados, pero que pudiera uno ganar mejor provecho invirtiéndolo en las cosas de Dios. Cosas que uno a veces lo catalogaban como fanatismo, en realidad es una buena inversión porque si tú tienes una base sólida en la fe, cuando pasan estas cosas es cuando en realidad tú vas a poder agarrarte de Dios y vas a poder, a pesar de todo, ver a Dios a tu lado, porque tu fe no va a permitir que la desesperación tome control de tu mente. Y sabemos que no importa el resultado, bueno o malo, en las manos de Dios y con Dios estamos mejor que sin Él. Y Amén. eso fue lo que nos mantuvo cuando vimos pues cómo Dios, cómo Él iba progresando. Ya en realidad no nos sorprendíamos, o sea, porque ya sabemos que hey, Dios va a terminar esta obra, Dios lo va a hacer. Y lo que único, el reto más grande que yo le he puesto a mi esposa, a Abdi, a todos mis hijos, es que no nos podemos olvidar jamás de lo que Dios ha hecho. Nos ha mostrado que Él es real, nos ha mostrado que Él pues camina con nosotros y así le vamos a servir los años que nos quedan de vida. Dios ha sido bueno y esperamos que pues que este testimonio, más que a nosotros, pues la luz, la luz y la cámara se estén en Dios, porque Él es el héroe, Él fue que lo hizo y créeme que aunque estamos aquí parados testificando, el proceso fue difícil, que cada día debíamos nosotros reclamar la fortaleza del Señor, porque el diablo no se rendía, quería quitarnos la paz, quería quitarnos todo eso. Y hubiera un momento en que sí, pues lo logró, pero agarrábamos otra vez el salvavidas, que es la fe, y aquí estamos en el nombre del Señor glorificando a Dios. Lidia, ¿algo que decir? Yo hablo mucho. No, sabe que ellos, un consejo para los padres, no dejen de orar por sus hijos. Amén. Esto se cuenta en que media hora tal vez tenemos acá en este programa, pero tanto Carlos como yo oramos desde el principio del año y Dios nos fue preparando de una manera que no nos lo esperábamos, porque ambos de repente nos despertábamos en la mañana y él orando, se iba a la sala a orar, yo también me iba, y yo especialmente oraba mucho a Dios, ¿verdad? Por mis hijos, sobre todo por Abdi, de una forma, porque Abdi es el único que queda soltero, que Dios, ¿verdad?, cumpla su propósito en él, y una forma también muy diferente. Pero, como cristianos, ¿tú crees que Dios abrió el mar en seco? Tú lo lees. ¿Tú crees que Dios, las murallas de Jericó cayeron? Yo creo que Dios convirtió en agua en vino. Yo creo que Dios levantó a Lázaro. Pero cuando ese milagro es para ti,
Tú dices, Señor, tú me vas a hacer ese milagro. Amén. Señor, aquí está mi hijo y tú lo estás viendo, tú estás viendo también los monitores que te están diciendo la alta presión, la fiebre, y tú dices, Señor, y a cara sonando, y la cara de los doctores venía, y tú orando y reclamando, y tú, Señor, tú puedes hacer este milagro para mí, ¿quién soy yo? ¿Tú te atreverías a hacerme este milagro? Porque uno siente que no tiene fe, pero basado en la Biblia, basado en lo que tú crees, en lo que dice la Biblia, es que cuando tú comienzas, te enfrentas al gigante que a diario se paraba enfrente para decir, deja de orar, ese hijo ya no va a regresar, mejor que lo desconecte, mejor que ya, y no sigas orando, deja de clamar. Yo le recomiendo a cada papá, aunque tú veas a tu hijo, tu hija, tu sobrino, tu nieto, que está en una situación que tú dices, mira, no hay vida, ahí no hay vida, suéltalo en banda, deja que se muera. No, tenemos que seguir reclamando la sangre de Cristo, Amén. porque para Dios todo es posible, no hay nada imposible para Dios. Y no quedarnos callados. Cada milagro tenemos que reclamarlo. Cada vez que entraba un doctor, una nueva enfermera y comenzaban a decir palabras negativas o algo, oh, tal vez no va a poder hacer esto, es posible que no le podamos quitar la intubación porque, ahí, yo no me quedaba callada, ahí era cuando uno tenía que, espérate, esto es lo que dice la Biblia. Esto es lo que dice la Biblia y basándome en lo que dice la Biblia, yo lo creo. Hay una palabra, hay una palabra. Tú tienes que tener una palabra. No tiene que venir un predicador de China para darte la palabra. La Biblia está. La palabra está en la Biblia. Saben que creer. una cosa que creo que comentaron y para mí es muy relevante, el tema de que cómo nosotros tenemos que fortalecernos día a día nuestra fe, aunque la batalla no sea tan grande, hay que estar preparados porque no sabemos qué día, qué mañana nos despertaremos y el desafío, Goliat estará fuera en la puerta de nuestra casa. Y si no estamos fuertes espiritualmente, entonces sin duda alguna la casa podrá derrumbarse más fácil. Pero si nosotros hemos acumulado esa confianza, esa fortaleza, sin duda en esos momentos de angustia saldrá ese guerrero en nosotros. Y sobre todo, ¿sabes qué, Pastor Josué? Sobre todo, nosotros somos cristianos, cristinos. ¿Cómo nosotros vamos a decir que somos cristianos si estamos en un hospital y con la mano en la cabeza gritando, ay, doctor, no, haga algo por mi hijo? ¿Cómo podemos reaccionar de esa manera? ¿Cómo? Si nosotros decimos que somos cristianos, tenemos que actuar diferente. Aunque por dentro tú estés como con deseo de llorar, de tirarte en el piso, no hay momento para eso. Hay momento de reclamar la sangre de Cristo y decir, Talita Kumi. Talita Kumi no lo dices tú, es Dios que lo dice. Y actuar diferente basado en lo que dice la palabra de Dios. El cristiano no puede andar por la calle con la mano en la cabeza porque le faltan 5 centavos para comprar la leche. Y en estos momentos que las cosas que están bien, o aparentemente, o sea, que no hay situaciones así extremas, trabaje en su fundación cristiana. Porque si estamos fundados, no en teoría, en Cristo, cuando den las aguas, venga la tormenta, el viento, las dos casas, dice la Biblia, que dieron con ímpetu sobre la casa, pero una sola permanecía. Amén. Entonces, trabajemos en nuestra fundación de fe y así podremos resistir en el día más. Estamos ya en los minutos finales de este programa, en la recta final ya, pero antes de despedirnos, otra cosa también, creo que ustedes están al frente de una iglesia y creo que ustedes me habían hablado de que al principio de año ustedes oraban que querían ver la gloria de Dios. No queremos ver la gloria de Dios. Cuéntame eso. ¿Tú querías ver la gloria de Dios? Dios, bueno, pero no así, pero No, así, pero no a través de así ese no. proceso. No, en realidad sí, Dios puso en mi corazón orar de esa manera. Señor, muéstrame tu gloria. No quería como Moisés, la experiencia de Moisés de ver solamente la espalda de Dios. Yo quería en sí conocer a Dios. Enséñame tu gloria, Señor. Y en sí no pensé cuando pasó todo esto, no me llegó a la mente eso. Y después Dios puso en mi corazón, ¿tú querías ver mi gloria? Pues de esta es la manera que yo voy a mostrarte mi gloria. Yo digo, bueno, Señor, no había otra manera más fácil.
Más barato. Más barata, pero de todos modos, Dios no nos ha faltado, Dios nos ha fortalecido. Y no sé ni cómo explicar. Yo le pedí a Dios, Señor, donde la Biblia dice que cuando ponemos las cosas en oración delante de ti, la paz que sobrepasa todo entendimiento nos va a inundar. ¿Dónde está esa paz? Y yo la tenía y no lo sabía. Era el problema. Entonces, poco a poco, pues Dios nos fue mostrando su gloria, su fortaleza y créeme que hoy día es más que una teoría. Sin duda alguna, Dios ha sido revelado, su gloria ha sido manifestada. Amén. Y ahí a la derecha de ustedes, ¿verdad? A la izquierda de ustedes está Abdi como testimonio de la obra poderosa de Dios. Abdi, te amamos, Dios te bendiga mucho y sabemos que el Señor seguirá ayudándote y fortaleciéndote para que también tu testimonio pueda ser escuchado por muchas más personas. Y creo que todo obra para bien. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Carlos, Lidia, ¿qué les parece si terminamos el programa haciendo una oración para que el Señor fortalezca la fe de alguien que me esté escuchando y está en el suelo? Está ahora mismo abrumado porque las cosas no le están saliendo como esperaban. Su esposo descubrió una infidelidad o aparentemente le robaron algo o le han detectado una enfermedad. Un creyente que esté en el suelo. Oremos para que pueden ustedes dirigir una oración, orar para que el Señor le fortalezca a esa persona que está en el suelo en este momento. Amén. Oramos y con esto Amén. terminamos Gracias. el programa. Sí, y gracias a todos. Gracias por estar orando por nuestro hijo, ¿ok? Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora. Cualquier persona que está al sonido de mi voz, Señor, y que escuchará este programa, Señor. Te pedimos, no importa, Señor, que el cielo se le haya caído arriba, que sientan, Señor Jesús, que ya no pueden más. Padre, te pido en el nombre de Jesús que un rayo de esperanza penetre, Señor, en su corazón. Y ellos puedan entender que más grande eres tú que el que está en el mundo, que tú eres un Dios que todo lo puede, que para ti no es imposible, que tú puedes sanar un dolor de cabeza como un cáncer, Señor. Puedes restaurar hogares, que tú puedes sacar personas de vicios, Señor, liberar personas, Señor, de cualquier esclavitud, que puedes restaurar, Señor Jehová, matrimonio, Señor, que tú puedes ayudarnos a saldar deudas, Señor, darnos trabajo, proveer, que tú eres un Jehová Jireh, un Jehová Rafa, Jehová sanador, que para ti está imposible, donde quiera que estén mis hermanos, Señor, aquí o donde sea, Señor, ellos puedan, Padre, sus recursos seas tú, que puedan clamar a la sangre de Cristo y decir, Jesús, Jesús, ayúdame. Y yo sé que tú vendrás a rescate. Tú eres nuestro 911, Señor. Tú eres nuestro SWAT. Nuestro team de rescate eres tú. Padre, más que un CPR, más que una labor de rescate, Señor Jehová. Padre, de resucitación, Señor Jehová. Tú eres el aliento, el que puede dar vida a cualquier hueso muerto. Cualquier situación que esté, Señor Jehová, embargando a mis hermanos, que tú le aumentes la fe y que en este día yo pueda conocer al Dios de lo imposible. En el nombre de Jesús te damos gracias y te pedimos esto. Amén. Amén, amén. Reciban un fuerte abrazo, familia. Gracias por sacar su tiempo, gracias por estar compartiendo con nosotros y con toda la audiencia de este programa a este testimonio poderoso. Un abrazo, Dios me le bendiga mucho. Y a todos los oyentes, gracias también a ustedes por su sintonía. Si usted quiere, puede compartir esta transmisión para que otros también sean edificados. Dios me le bendiga mucho. Hasta la próxima hora feliz. Bye bye. Gloria a Dios. Gracias.